Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Judith Blanco y hoy tengo el privilegio de recibirlos en esta webinar que busca dar un salto de calidad en el análisis técnico-legal en razón o en el objetivo de identificar controles y medidas de protección de datos personales. Así que yo les acompañaré como moderadora y también, para ir mirando ahí el tiempo que deberíamos cubrir con los diferentes segmentos, y también estaría participando en algunos aspectos relacionados a lo que significaría de los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información y principalmente en tecnología. Entonces sabemos que la protección de datos personales en Perú, en Chile, hoy es uno de los desafíos más complejos y transformadores para las empresas. Cabe mencionar, y esto lo vamos a conversar durante la sesión, es un desafío para todas las empresas porque además significa poner foco en la protección de los datos de los clientes y también incluir una parte de inversión en estos temas. Y esto, pues, tampoco se trata de evitar multas, sino principalmente de construir confianza, de la confianza de los clientes, la seguridad que deben percibir nuestros clientes y con ello además garantizar la continuidad del negocio, ¿no? Y aquí está la clave, este es el reto, solo se supera con la colaboración genuina entre, para este caso, entre el área legal, entre el área tecnología, pero no solamente, digamos, estos dos mundos, sino estamos hablando de toda la organización y eso lo vamos a ver en el análisis de algunos casos reales. Para guiar nuestro análisis tenemos aquí a Gonzalo. Él es experto en protección de datos personales. De hecho, Gonzalo ahora nos va a presentar un poco de su libro. Él tiene un libro que ha escrito en el momento en el que España estaba en proceso de aprobación de la ley de protección de datos personales y de alguna forma pudo vivir de cerca toda la influencia o los intereses que hubieron alrededor de esta ley, ¿no? Así que nada, y por ello quiero felicitarle a Gonzalo por el libro, porque además esto nos ayuda a entender los orígenes de la ley, no solo para España, sino también para Perú, para Chile, para los países que hoy día estamos en proceso de adaptación e implementación. Y nada, quiero darte el paso, Gonzalo. A mí me gustaría que primero te presentaras también, pero que a la vez pudieras contarnos, para empezar, como parte introductoria, de qué trata tu libro, cuál fue el espíritu y cuál fue el desafío para que tú pudieras apuntarte a escribir el libro. Vale, pues nada, pues en primer lugar, muchas gracias Judith por la invitación, en este caso al webinar, para hablar que creo de un tema que nos apasiona principalmente a los dos, pero sobre todo es un tema que cada vez tiene mayor importancia en el seno de todas las organizaciones, principalmente porque sin información y sin datos las organizaciones no pueden hacer negocio y porque principalmente cada vez más los usuarios o nosotros mismos somos más recelosos de cómo tratar nuestra información y evidentemente de posibles daños reputacionales para las empresas e incluso la información. Como bien has dicho, hace unos años me atreví a escribir un libro que bueno, pues se titula que cómo influyeron las grandes tecnológicas en la modificación de la ley en España. Aquí también para poner un poco en contexto a la audiencia, en el caso de la Unión Europea existe un Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 que se aprobó en el año 2016, pero no entró en vigor hasta 2 años después, ¿de acuerdo? No entró en vigor hasta el año 2018, si no recuerdo mal, mayo de 2018. Esto sirvió, en el contexto de la Unión Europea existen dos tipos de normas, las directivas, ¿vale? Que son de opcional cumplimiento, por decirlo en cierta forma, y los reglamentos, que una vez que se aprueban son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, ¿vale? Pero esto hace que aquellos países donde existía una ley de protección de datos
en cada uno de los Estados miembros tuvieran que modificarla. ¿De acuerdo? Ese fue, por ejemplo, el caso de España. España contaba con una ley del año 1999, que se llama la Ley 15/99, de protección de datos y, evidentemente, por este nuevo reglamento que se aprobó en la Unión Europea, tuvo que hacer muchísimas modificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo intenté o he intentado más bien analizar con mi libro es, oye, en todo ese proceso de renovación legislativa, aparte evidentemente de lo que la sociedad decía y de lo que el poder político o los diferentes grupos políticos con sus distintos expertos proponían, qué influencia tuvo todo el sector productivo, principalmente las grandes tecnológicas. Hablamos desde un Meta, hablamos desde un Google, hablamos, por ejemplo, también de otras corporaciones como puede ser Telefónica y distintas, en este caso, sociedades, ¿vale? Y cómo se fue transformando un poco la ley, que en el caso de España también coincidió justamente con un cambio de gobierno en el que, oye, un gobierno inicial puso en trámite parlamentario la redacción de la ley y en mitad de ese trámite parlamentario, bueno, pues entró en este sentido otro gobierno. Y también hay unas pinceladas bueno, de ese cambio de gobierno. Y aquí, sobre todo en el caso de la ley de España, se introdujeron muchísimas cosas, ya no aparte de lo que venía propio del reglamento, que son cuestiones que trataremos a lo largo de la sesión, como es, por ejemplo, el nombramiento de un delegado de protección de datos, cómo son nuevas bases de legitimación, cómo son los ejercicios de derechos, pero España también introdujo una serie pues, de connotaciones que venía derivada de todo ese poder de influencia que tuvo en la audiencia pública de la ley, como cuál. Por ejemplo, los sistemas de solvencia, es decir, los llamados ficheros de moroso, es decir, cómo se habilitaba una empresa a incluir a una persona en un fichero de moroso. Otra de las cosas, por ejemplo, que se incluyeron fueron los famosos sistemas de exclusión publicitaria, es decir, creación por parte de las empresas privadas de determinados sistemas para que yo me apuntara ahí y que nadie me pusiera o me pudiera enviar publicidad comercial. ¿Qué otras cosas, por ejemplo, introdujo España, a diferencia de la Unión, a diferencia de otros países de la Unión Europea? Nuestra ley orgánica, que se llama Ley Orgánica 3/18, incluye, tiene un total de 10 títulos, ¿vale? Incluye un título décimo que no incluyó ningún Estado miembro, que se llama el título décimo de garantía de los derechos digitales. Incluye una serie de derechos digitales, entre ellos, ¿vale? Oye, pues, por ejemplo, el derecho de geolocalización, el de videovigilancia, el de acceso al Internet, el de la protección a Internet y otra serie de derechos. Entonces, aquí también vimos cómo en el caso de España, las principales empresas tecnológicas, a diferencia del resto de Europa, sobre todo con los menores, en el que el resto de países de la Unión Europea se estableció en el que los menores de 16 años ya podían consentir sobre sus datos, es decir, a mayor edad, mayor protección. En el caso de España, bueno, pues fue un poco al contrario, porque aquí también fue un poco de influencia de, bueno, pues determinados sectores de la sociedad en el que se rebajó la edad a los 14. Es decir, en el caso de España, un mayor de 14 años ya puede consentir sobre sus datos frente a otros países de la Unión Europea donde son a partir de 16 años. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí se incluyó todo este tipo de connotaciones y lo que en este caso hice el análisis de mi libro fue de, oye, qué es lo que decía el reglamento general, qué es lo que decía un gobierno, qué es lo que se introdujo con otro gobierno, qué decía Google, qué decía Amazon, qué decía Telefónica, qué decían las principales asociaciones de menores o de publicidad digital. Es decir, fue un poco el análisis de todo hasta finalmente la aprobación en el año 18. Súper. Y bueno, yo debo reconocer que mucha parte del libro lo hemos conversado en algunos cafés, pero yo me comprometo a leer el libro completo. Yo la verdad que no lo he leído, así que igual los invito a la audiencia por ahí. Después les compartimos el enlace donde pueden encontrar el libro. El título de tu libro es... Bueno, es cómo influyeron las grandes empresas tecnológicas en la aprobación de la ley orgánica 15, perdón, de la ley orgánica 318.
Vale, entonces nada, lo compartimos para que también puedan leer de tu libro y también conocer un poco ese contexto, ¿no? Porque de Sí. hecho hoy día ya lo estamos entendiendo en el momento de la implementación de protección de datos personales. De alguna forma hay determinados intereses que tenemos que medio consensuar en las organizaciones justamente para que tanto el derecho de la persona como los intereses de las empresas puedan confluir y puedan operar de acuerdo a lo que cada una busca y lo que se tiene que respetar. Nada, voy avanzando entonces, les voy a contar de qué trata la agenda del día de hoy. Para poder aprovechar este espacio, lo hemos dividido en 3 segmentos. El primer segmento está asociado a un diagnóstico, por lo tanto ahí vamos a ir analizando algunas confusiones que se va generando ya al momento de aprobarse la ley de protección de datos personales. También a nivel de las empresas ya hay otras áreas que se están implementando a nivel de temas de seguridad. Bueno, vamos a ir hablando un poquito del diagnóstico. En el segundo segmento vamos a ya entrar a un análisis de casos reales. Nuestra audiencia en su mayoría es entidades financieras. Sin embargo, también vamos a comentar de manera general cuál ha sido el caso que al día de hoy ha tenido como la mayor multa que se ha registrado desde Europa en España. Y en el tercer segmento, una vez analizados los casos reales, pues estaremos dando algunas pautas y una hoja de ruta que permita o confirmar la implementación de la protección de datos personales en una sinergia tanto legal y tecnológica o técnica. Así que, pues nada, vamos a empezar. En la era digital, los datos personales se han convertido en el activo más valioso de las organizaciones, pero también en uno de los más vulnerables. Protegerlos ya no es solo una responsabilidad legal, es una necesidad estratégica para garantizar la confianza y la continuidad del negocio. Hoy, en este webinar, exploraremos casos reales, analizaremos errores y aprenderemos cómo un enfoque integral de cumplimiento y ciberseguridad puede marcar la diferencia. Empezamos este primer segmento con el diagnóstico, bueno, aclarando algunos escenarios que podemos tener en las empresas donde hay información de datos personales y también desmitificando roles y riesgos que están alrededor de los diferentes roles que se van generando dentro de las organizaciones. Así que vamos a empezar con Gonzalo. En el origen de la ley, digamos, nos vamos a enfocar en la parte del análisis de riesgos y para hacer el análisis de riesgos tenemos que entender en el contexto de la entidad, de la organización, cómo están sus procesos y en qué parte de los procesos encontramos datos personales, ¿no? De tu experiencia, también como consultoría o ya en el trabajo que vienes realizando, Gonzalo, ¿cuáles son para ti las áreas donde de manera general siempre vamos a encontrar datos personales para que podamos tener una referencia de hacer el análisis de riesgos y trabajar con estas áreas de todas maneras? Bueno, aquí también poner un poco la visión 360 de cualquier tipo de organización. Al fin y al cabo, todas las aristas de una empresa manejan datos o manejan, en este caso, información de carácter personal. Pero es verdad que en la práctica, bueno, pues hay una serie de departamentos que, oye, por el tipo de tratamiento, el tipo de información, sí tratan más datos de carácter personal. Principalmente la parte de recursos humanos, de people, porque evidentemente aquí, es decir, es el grosso mayor de empleados de la empresa. Aquí, sobre todo, encontramos uno de los principales riesgos es, oye, cómo recibimos los currículum vitae de las personas, qué tipo de información manejamos a través del currículum vitae. O sea, hay gente que nos pone, por ejemplo, su DNI en el currículum vitae, otro simplemente no lo pone, uno lo incluye con foto, otro nos da su dirección,
Otro, bueno, pues hay muchísimas casuísticas y evidentemente eso es un gran riesgo. Otra cosa es, por ejemplo, cuando a la hora de acceder a cualquier tipo de trabajo, la parte de people, la parte de recursos humanos, hace test psicotécnicos o psicológicos, porque aquí también entran un poco en valor, oye, datos de carácter sensible, ¿vale? Es decir, de categoría especial porque estamos haciendo, oye, incluso estamos tratando datos de salud, ¿vale? Y en el día a día también es muy importante porque, oye, porque el departamento de recursos humanos pues maneja nóminas, maneja información, maneja correo electrónico, maneja también campañas. Eso yo creo que es un principal foco de atención. Y otro, evidentemente, foco de atención es el departamento de marketing y publicidad. En el caso de España hay muchísimas sanciones, pero cuando digo muchas, muchas sanciones, a la hora del envío de publicidad comercial no consentida o campañas que se realizan sin el consentimiento, en este caso, de las personas. Aquí, en el caso de España, entran en valor dos normativas principalmente. Uno que es la LS6, ¿de acuerdo? Que aquí es la Ley de Sociedades de Servicio de la Información, en el que regula la publicidad comercial dirigida principalmente a través de medios electrónicos, es decir, a través de SMS y a través de correo electrónico, en el que te dice que no se puede mandar publicidad comercial sin el consentimiento previo o cuando existe una relación contractual y los servicios a los cuales tú le vas a enviar la publicidad son relacionados, ¿vale? Y por otra parte, tenemos la Ley General de Telecomunicaciones, en la que nos dice en su artículo 66 que solamente se podrá, en este caso, realizar llamadas comerciales cuando haya un consentimiento expreso o cuando haya un interés legítimo, ¿vale? Para lo cual, ese interés legítimo debe de existir un juicio de proporcionalidad, ¿vale? Esto es muy interesante porque la Ley General de Telecomunicaciones sufrió una modificación, no sé si fue en el 2022-2024, e introdujo este artículo 66.1 que llamó bastante la atención y, oye, puso las manos en las cabezas a muchos call centers que lo que hacen es, oye, pues te llamo de Vodafone, te llamo de compañías de teléfono, te quiero ofrecer no sé qué. Eso es muy importante. Y aquí entra la tercera normativa en discordia, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos, que justamente lo he dicho antes, que es una de las cosas que también analizamos un poco en el libro, que es los sistemas de exclusión publicitaria. Es decir, toda aquella empresa que vaya o se dedica a mercadotecnia directa deberá de consultar estos ficheros de exclusión, ¿vale? Para que, evidentemente, aquellas personas que hayan dicho que no lo quieren recibir, no lo puedan recibir, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de publicidad comercial, fijaos, aquí ya no hablamos solamente de la normativa de protección de datos, hablamos ya de tres normativas distintas. La normativa de protección de datos, la Ley de Sociedades de Servicio de la Información y la Ley General de Telecomunicaciones. Es decir, que la protección de la información personal, en el caso de España, no está centralizada en una única normativa, es decir, está un poco regada en distintas normativas. Entonces, aquí principalmente son estos dos departamentos, el departamento de Recursos Humanos, el departamento de Marketing y otro departamento también fundamental que es el de relación con los usuarios, relación con el cliente, ¿vale? Es decir, para qué llamamos al cliente, o sea, qué información vamos a tratar del cliente, cómo vamos a gestionar los datos del cliente. Más allá que, evidentemente, después hay otros departamentos como auditoría interna, que al fin y al cabo pues, nos trata mucha información, riesgo, la parte de seguridad, que bueno, seguridad entraremos un poco más tarde, pero bueno, de cara al volumen de información que pueden tratar en los departamentos, yo diría que esos tres. Ahí justo quería complementar, en relación al tema de los recursos humanos, efectivamente, la información, por ejemplo, en entidades como clínicas, hospitales, los datos personales es bastante crítico y crucial, ¿no? Pero las empresas muchas veces para sustentar las ausencias, el personal algunas veces entrega hasta información sensible, ¿no? Y las áreas de recursos humanos las reciben. Entonces, ahí, por ejemplo, al recibirlas ya están, obviamente, asumiendo responsabilidad de protección sobre esos datos personales. Y otra cosa que tú mencionaste, hay procedimientos que también, tanto en Perú como en Chile, se han implementado relacionados, digamos, a otras normas, efectivamente. En el caso de Perú,
es el procedimiento de no molestar, ¿no? Si yo no quisiera que, por ejemplo, me llamen para hacerme publicidad y tal, porque yo le di, no sé, consentimiento, le hice aceptar a todas las plataformas a las que me registré, o sea, sí puedo matricularme a este proceso, ¿no? Y las empresas están obligadas a consultar esas bases de datos para retirar la publicidad que se le va a hacer también, ¿no? Y otra cosa que mencionaste, bueno, en temas de información, de recursos humanos, ahí también está asociada esta normativa de seguridad y salud en el trabajo, porque con ese proceso, con ese sistema también acceden a determinada información cuando hay temas de emergencia y demás, ¿no? Entonces, todo esto al final, en el momento de la implementación, se tiene que buscar hacer una sinergia y muchas veces las organizaciones ya la tienen implementadas, solo que no lo han concientizado que esto está asociado específicamente a la protección de los datos personales. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, y la siguiente pregunta está un poco relacionada a la confusión de roles. Bueno, realmente no sé si es la confusión, yo creo que es el alcance que se puede entender fuera del que hace el rol, ¿no? O lo que esperan los demás que haga un determinado rol. Y voy a mencionar, por ejemplo, el oficial de cumplimiento, el oficial de protección de datos personales, el CISO, el auditor, el agente de evaluación de riesgos. ¿Cómo ves tú esta definición de los roles y cómo podríamos explicarles para que de alguna forma esté clara, digamos, su participación en esta implementación? Bueno, yo creo también que los roles van un poco asociados a los distintos departamentos que se van creando en las empresas. Es decir, tenemos el departamento de seguridad, el departamento de IT, DPO, compliance, auditoría interna, riesgo, y cada uno de esos departamentos evidentemente va a tener un director o va a tener una persona que va a liderar esa área. Yo creo que aquí podemos encontrar muchas figuras, pero lo principal y lo fundamental es saber cuáles son las funciones, las obligaciones y las delimitaciones de cada uno de ellos. En el caso de protección de datos, en España se creó, bueno, en España y en Europa se creó una figura que es el DPO, de acuerdo, que es el Data Protection Office, el delegado de protección de datos, que tiene muy establecidas las funciones las funciones suyas, que van en este caso en el artículo 38 y 39 del reglamento, en el que establece que el delegado de protección de datos debe ser una persona con conocimientos en la materia y especializado en derecho, ¿vale? No te dice que tiene que ser graduado en derecho, pero sí que evidentemente con conocimientos en derecho. Y aquí es muy importante porque te dice, en cuanto a las funciones del delegado de protección de datos, perdón, en cuanto a la posición del delegado de protección de datos, es que no debe de recibir injerencia alguna a la hora de poder llevar a cabo las funciones que le delega el propio reglamento. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas empresas, ¿vale?, en el que dentro del propio departamento de seguridad nos encontramos el departamento de privacidad, ¿vale? Entonces aquí es muy importante ver cómo se dividen los departamentos tanto de forma horizontal como vertical, ¿de acuerdo? De manera horizontal, evidentemente, la figura del CISO, que es el responsable de seguridad, que tiene, como no puede ser de otra forma, una serie de obligaciones por distintos estándares, entre ellos el más común, que es la ISO 27001, con esa política de seguridad y las funciones que tiene, y por otra parte, la parte del delegado de protección de datos. En el caso de España nos encontramos muchísimas organizaciones en las que la figura de CISO y DPO están unidas, ¿vale? Por lo tanto, esa independencia, esa injerencia no se ve cubierta. Incluso existen diferentes informes jurídicos, ¿vale?, de autoridades de aquí de España, como es el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía o la Autoridad Catalana de Protección de Datos, en el que, en este caso, establece que no hay una independencia y que, evidentemente, estas dos figuras deben de ser totalmente separadas, ¿vale? Porque hay muchas veces que seguridad puede dictar unas cosas que el DPO, que privacidad, pues no autorice, o de manera, en este caso, viceversa. Es igual que en el caso de muchas organizaciones nos seguimos encontrando la figura del CISO, que depende del CIO, del responsable de IT, ¿vale? Entonces, esto debería de ser
totalmente una figura más bien horizontal, y por lo tanto también deben de existir diferentes comités. Encontramos el comité de seguridad, que evidentemente está el responsable de seguridad y probablemente haya miembros del departamento de IT o del departamento de privacidad, pero aquí lo importante es que cada persona tenga principalmente su budget para poder hacer sus proyectos y sus cosas, que eso es fundamental, porque sin budget evidentemente podemos tener una figura, pero esa figura no se le da contenido ni se le da funciones, y que bueno, pues estén perfectamente delimitadas cuáles son las obligaciones y funciones de cada área. Ahí yo quería complementar un punto importante también, ¿no? Tú hablaste de que el DPO o el CISO pertenece, en algunos casos todavía está perteneciendo o está dentro del área de IT, y de alguna forma eso está relacionado directamente medio a conflicto de intereses, ¿no? Claro, el momento de definir la participación del DPO versus el CISO, aquí hay una cosa importante a considerar que también podría relacionar a un tema de intereses, lo vamos a llamar así, porque el DPO tiene como fin principal asegurarse que se está haciendo valer el derecho de la persona, ¿no? Digamos, está protegiendo los derechos de la persona, que ese es más o menos el fondo de su rol relacionado al cumplimiento de la ley. Y en el caso del CISO, si bien también hay una obligación natural que es cumplir la ley, pero de alguna forma es quien tiene que implementar medidas de seguridad relacionadas a los objetivos de la entidad o de la empresa. ¿Esto cómo se puede ver, no? Cuando la entidad empieza a definir ciertos servicios o productos, ¿no? Y en estos productos puede ser que yo necesite utilizar los datos personales o ser menos, o generar menos fricción y demás, pues la tendencia es a, oye, yo quiero tener más beneficios, que es un poco el interés de la empresa, ¿no? Y podría no estar considerando, digamos, todos los controles o la seguridad que deberíamos brindarle o el derecho que tiene la persona para proteger sus datos personales, ¿no? Y creo que este punto está relacionado con el diseño de los productos y servicios que vamos a ir contando en algún caso real, que tú nos vas a contar en realidad, con este punto, ¿no? Hemos recorrido los principales pasos para fortalecer la protección de datos personales, identificar riesgos, implementar controles y asegurar una mejora continua. La protección de datos no es un proyecto que empieza y termina, sino un proceso constante que requiere compromiso de toda la organización. En el cierre de este webinar, nuestros expertos compartirán sus consejos clave para que tu empresa pueda avanzar con seguridad hacia una cultura de cumplimiento y confianza digital. Bueno, entramos al segundo segmento y para nosotros la mejor forma de compartir conocimiento y la experiencia es realizando estos análisis de los casos reales, y para esto le voy a pedir a Gonzalo que nos cuente 3 casos relevantes que ya tuvieron las sanciones más importantes en Europa o en España principalmente, y considera que como nuestro público la mayor parte es de entidades financieras, pues contemos si hay algún caso relacionado a entidades financieras primero, y creo que sí el que conocemos para generalizar también es el caso de Vodafone, que me parece que es el caso estrella. Así que nada, te doy la palabra porque tú eres el que tiene más contexto, más detalles, y una vez que tengamos el contexto pasamos al análisis. Vale, bueno, aquí sí comentar 3 sanciones. No sé si te parece que empecemos con la de Vodafone, Judith, o con la del sector financiero. Como tú quieras. Empezamos por la más llamativa, que sí quizá a la audiencia le llame la atención. En este caso, en España, en este sentido, para poner también un contexto, el Reglamento General de Protección de Datos establece determinadas cuantías según el tipo de infracción, si es una infracción grave o muy grave, ¿de acuerdo? En este caso podemos encontrar sanciones de hasta 20 millones de euros o el 5% del volumen de negocio, es decir, el volumen de facturación anual, ¿vale? Visto ese contexto, en el caso de España, bueno, pues desde la entrada en vigor del reglamento se han visto, bueno, pues numerosas
sanciones a distintas entidades, tanto del sector mercadotecnia, del sector de telecomunicaciones, como he dicho yo, del sector bancario, incluso también en este caso en administraciones públicas. Aquí también tenemos la particularidad que en nuestra ley de España se establece que aquellas sanciones que sean superiores al 1.000.000 de euros será publicado en el Boletín Oficial del Estado, quedando ahí recogido absolutamente para siempre, ¿vale? Por lo que esto también pues, impacta un poco en el ámbito reputacional de cualquier empresa. Bueno, pues hasta la fecha la mayor sanción que ha recibido una empresa, en el caso de España, ha sido Vodafone, ¿de acuerdo? Vodafone, bueno, para poner un poco en contexto para que el que no lo conozca, es una compañía de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Que está en distintos países del mundo. Y en el caso de España, bueno, pues fue sancionada con 8.150.000, o sea, 150.000 euros, ¿verdad? Aquí también, para poner un contexto, esto fue debido a que tenía una acumulación de diferentes sanciones, diferentes reclamaciones en la agencia española entre 2018 y 2019, ¿vale? Un total de 191 reclamaciones. Entonces, ¿qué es lo que hizo la agencia? En vez de ir resolviendo reclamación por reclamación, porque son 191, lo que hizo es aglutinar todos esos procedimientos en uno, ¿vale? Principalmente estas sanciones, bueno, pues fueron relativas a comunicaciones comerciales no solicitadas, a llamadas telefónicas, mensajes, etcétera, ¿vale? Y aquí, si os parece, también empezamos primero a analizar esto porque es bastante interesante y después nos metemos con el resto. Aquí principalmente esos 8 millones de euros se dividieron como en diferentes apartados, ¿de acuerdo? De esos 8 millones, 4 millones fueron derivados por incumplimiento del artículo 28. Es decir, aquí lo que dijo la autoridad de control es, oye, Vodafone, tienes muchísimos proveedores y no has ejercido ningún tipo de control con estos proveedores que tratan datos de tus clientes ni has hecho ningún tipo de auditoría, ¿vale? Otra de las cosas que se realizó fueron, dentro de estos 8 millones, 2 millones porque se había incumplido el artículo 44 del reglamento. Es decir, se estaba detectando que Vodafone realizaba transferencias internacionales de datos a Perú sin aplicar garantía de protección de datos. Es decir, sin existir una decisión de adecuación ni evidentemente un acuerdo con la Autoridad Nacional de Protección de Datos de Perú, ¿vale? Otros 2 millones de euros fueron derivados de justamente lo que he hablado antes, de la Ley General de Telecomunicaciones, en la que se hacían llamadas comerciales sin contar con el consentimiento previo de la persona. Y finalmente 150.000 euros derivados de la otra ley que justamente he hablado, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, por enviar comunicaciones comerciales por correo electrónico, por SMS, sin contar con el consentimiento expreso. Entonces, este es un poco el resumen, así a muy alto nivel, de esa sanción de 8 millones de euros. Recapitulamos por 4 motivos. 1, no realizar auditorías a sus proveedores, realizar transferencias a Perú sin las garantías oportunas, mandar publicidad comercial por SMS y correo electrónico sin consentimiento y realizar llamadas comerciales sin consentimiento. Aquí me gustaría un poco complementar lo que hacemos para garantizar las medidas de seguridad en un sistema de gestión de seguridad de la información. Considerando que los datos personales es un tipo más de información, es una categoría más que debería tener como mayores niveles de seguridad. Y si hablo de las entidades financieras, el PCI es otra normativa que también exige estos controles de seguridad y podemos aprovechar y hacer toda una sinergia, ¿no? Como para ver que no estamos redundando en controles, sino complementar e identificar y mapear lo que ya se tiene implementado como controles y también va a salir lo que no se tiene implementado, ¿no? Ese tema del control de los proveedores efectivamente es uno de los controles que hoy existe. De hecho, voy a aprovechar, la siguiente semana nosotros tenemos una masterclass de la ISO 27036 que justamente vamos a analizar todo el proceso y toda la cadena de suministro donde tenemos que aplicar los controles. Y básicamente es los controles que ahora nuestras áreas de compras y las áreas usuarias que requieren tener estos servicios con terceros y otros participantes dentro de los ecosistemas de las entidades, pues deberían implementar todos los controles que van a garantizar la seguridad de los datos, ¿no? Dentro de ellos los datos personales. Otra cosa que también se incluye son las revisiones o las auditorías
una de las cosas que yo creería que debería fortalecerse también es, en algún momento lo hablamos, son mayores capacitaciones para los equipos de auditoría, porque ya estamos hablando de temas, en algunos casos, un poco más técnicos, que no necesariamente lo vas a encontrar o identificar a nivel de procedimientos, con lo cual le va a tocar capacitarse más para que pudiera ayudar a identificar estas ausencias de control tecnológico, ¿no? Y este estaría relacionado al tema, por ejemplo, de trasladar los datos sin el consentimiento de las personas o sin autorización de las personas, ¿no? Eso. Entonces, solo para ir avanzando en el análisis, cuéntanos el otro caso que estamos esperando relacionado a una entidad financiera. Sí, bueno, en este caso, otra de las sanciones que así importante, de más del 1.000.000 de euros, que son las que se publican en el Boletín Oficial del Estado, fue al banco BBVA, que en este caso, bueno, pues se infringió 3 artículos, ¿de acuerdo? Primero el artículo 25, que es el del diseño, el de la protección de datos del diseño por defecto, es decir, a la hora de crear cualquier tipo de aplicativo o de tecnología, hay que ver cómo va a garantizar la privacidad desde el inicio. Es decir, dentro de la ISO 27001 podríamos asociarlo con el desarrollo seguro, ¿de acuerdo? También se incumplió el artículo 32, que es el relativo a la toma de medidas de seguridad, y finalmente con el artículo 6, que es la relativa a la fase jurídica del consentimiento, ¿vale? Aquí el principal hecho fue que una clienta del banco sufrió un robo del bolso con su móvil, ¿de acuerdo? Y también se vio afectado el documento de identidad, es decir, el DNI, ¿de acuerdo? Entonces, a raíz de esto se usurpó la identidad para activar determinados productos financieros, haciéndose pasar por esta persona, ¿de acuerdo? A pesar de que la propia clienta denunció el robo y BBVA había sido, en este caso la entidad financiera, había sido notificada, bueno, pues no tomó las medidas oportunas y permitió que se hicieran efectuando operaciones en su nombre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues finalmente la sanción era de 1.600.000 euros y, bueno, pues fue por pago pronto, fue finalmente a 1.100.000 euros. ¿Puedes complementar el tercer caso de la entidad y así analizamos como los dos? Sí, y el último caso es de otra entidad bancaria. En este caso se sancionó con 3,5 millones de euros, que es el caso de CaixaBank, que aquí principalmente otra vez nos vamos al artículo 25, ¿vale? Que es en este caso la protección de datos desde el diseño por defecto, y el artículo 5.1f, que es relativo a los principios de integridad y confidencialidad de la información. Este hecho fue porque personas no autorizadas, de acuerdo, que en este caso era la madre del reclamante, accedieron a información de cuentas y productos financieros de otros titulares a través de la banca en línea, es decir, sin contar con la autorización. Aquí, bueno, pues finalmente el acceso se produjo pese a que la reclamante había manifestado su oposición y que la aplicación online no contemplaba procedimientos especiales para cuentas con múltiples titulares que exigieran consentimientos de todos. ¿De acuerdo? Entonces, esto también tiene que ver un poco con los roles y las responsabilidades de los accesos a determinadas cuentas. Claro, voy a empezar por la última y ahí interactuamos, Gonzalo. En esta última, por ejemplo, yo me estoy imaginando un producto financiero, por ejemplo, cuando tenemos una tarjeta de crédito, yo como titular puedo solicitar una tarjeta asociada que la puedo sacar para mi padre, otra para mi madre, ¿no? Y lo que se entendería que ha sucedido es que, por ejemplo, mi padre pudiera tener acceso a mis movimientos, a mis transacciones, y o que a partir de la aprobación del consentimiento de mi padre, también a mí, como titular, que yo no acepté, me lleguen las comunicaciones de las áreas de marketing, ¿no? Entonces, esto al final se traduce en cómo se ha diseñado, se ha definido primero el producto y a partir de ahí cómo es la granularidad de acceso que se le debería de tener y dar a la información a cada uno de los co-titulares, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí, Gonzalo? Sí, yo creo, bueno, que al fin y al cabo toda entidad bancaria debe tener incluidas medidas técnicas y organizativas. Es verdad que en el caso de España
Cuando hablamos de medidas técnicas y organizativas, la normativa es un poco ambigua, es decir, no nos dicen cuáles son esas medidas técnicas y organizativas. Entonces aquí muchas veces los delegados de protección de datos, más allá del propio reglamento en el que te dice, vale, oye, tenemos que tomar medidas técnicas y organizativas, pero no te dices cuáles. Entonces aquí la mayoría acuden a otros estándares, como principalmente es la ISO 27001, y aquí vemos, bueno, pues los diferentes controles, tanto oye, en desarrollo seguro, en gestión de acceso, en gestión de las comunicaciones, y aquí sobre todo también se apoyan mucho en distintas herramientas, un poco para garantizar que evidentemente se cumplen los principios de integridad y confidencialidad de la información, unido a la actuación del CISO, es decir, el DPO dice cómo garantizar la información, pero en este caso el CISO se encarga de aplicar esa seguridad también junto con el departamento de IT, con el departamento del CIO. Sí, y había también otro caso, o parte de ambos casos, es que uno de los cotitulares reclamaba que se le restringiera los accesos a la otra persona, y de pronto yo no encontré un poco más de información para saber la realidad de cuál fue esta entidad, pero solo para ejemplo, voy a poner un caso que pudo haber pasado, ¿no? Y es posible que no necesariamente no le hayan hecho caso en el reclamo y no restrinjan los accesos, sino que posiblemente por la complejidad de la arquitectura o los sistemas, el cambio o esas restricciones no puedan realizarse para el día siguiente, sino que requiere modificaciones como muy profundo de su infraestructura, de su arquitectura, que pueda tomar 3, 6 meses, y con lo cual el reclamante ha tomado como que no me hacen caso, ¿no? Y eso de alguna forma ha agravado también el escenario, y me parece que en el caso también que ha evaluado la Agencia de Protección de Datos Personales, y eso ha hecho que incremente la gravedad. Hemos visto cómo los diferentes roles dentro de una organización CISO, oficial de cumplimiento, auditor y DPO, cumplen funciones distintas pero complementarias en la protección de datos. Cuando estos roles no se entienden ni trabajan en conjunto, se abre la puerta a fallas críticas. En el siguiente bloque analizaremos casos reales que muestran cómo la desalineación puede traducirse en sanciones millonarias y pérdida de confianza. Pues muy bien, ya estamos en el último segmento. Bueno, hemos iniciado contando un poquito el origen de la ley. Gonzalo nos ha compartido el espíritu del libro que ha escrito a razón también de la aprobación de la Ley de Protección de Datos Personales en España. Y ya hicimos un contexto o algunas aclaraciones de ciertas confusiones que igual se generan por los diferentes roles que hay en las organizaciones, y acabamos de hablar de escenarios reales que nos dan, digamos, pie a hablar sobre cuál sería la hoja de ruta a seguir para implementar en relación a la protección de datos personales, ¿no? Y también en cómo hacer sinergia con lo que ya se tiene implementado en la organización. Una de las cosas que nosotros estamos impulsando desde Corbankia es cómo logramos tener una mirada integradora, una mirada que logra buscar la colaboración de las diferentes áreas y de las diferentes instancias, que te va a permitir también hacer ciertas eficiencias en las implementaciones, ¿no? Y evitar duplicidades de acción para implementar las diferentes normativas que van saliendo, pero que sabemos que están relacionadas en lo que respecta a seguridad de la información y continuidad del negocio. Entonces, pues avanzamos contigo, Gonzalo, para este tercer segmento, ¿cuál sería para ti el camino a seguir para lograr el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales? Y desde tu perspectiva, ¿cuáles serían las 3 consideraciones legales que no se pueden dejar pasar? Bueno, puedes decir más de 3 si tú Sí. consideras.
O sea, aquí también poner un poco en contexto a la audiencia el cumplimiento del end-to-end del reglamento general o de la ley de protección de datos en el caso de España es muy complicado. Es complicado, no es complicadísimo. ¿Por qué? Porque es verdad que, oye, cada vez hay mucha más conciencia y sobre todo mucha más formación en materia de protección de datos, pero es verdad que el riesgo cero no existe y que por mucho que haga el delegado de protección de datos, el error humano siempre existe. Y el error humano es el hecho de darle a enviar un correo que no debe a una persona y por mucha concienciación, por muchas medidas de seguridad, por muchas acciones que tú tomes, evidentemente eso es incontrolable. Entonces, si aquí vamos desde los cimientos más básicos, lo principal es realzar la figura del DPO. Es decir, el DPO no puede ir en contra de todo el mundo, no puede ir solo. Y aquí justamente lo hablamos en otros webinars, que es importantísimo, que es el budget. Es decir, si una empresa realmente quiere evitar este tipo de sanciones, que en muchas ocasiones hemos hablado, por ejemplo, de sanciones económicas que lo que te pueden hacer es echar la verja, como se suele decir, y con una actividad económica pare. Pero es que también el reglamento conoce otro tipo de sanciones que están, en este caso, relacionadas con el procedimiento de urgencia en el que la autoridad de control puede hacer que tú no hagas ese tratamiento. Es decir, no es que te sancione, sino que te diga directamente que estás inhabilitado para hacer una actividad en concreto. Esto quiere decir que primero se debe de realzar la figura del delegado de protección de datos y después es importante que dentro de cada uno de los departamentos haya un trabajo en equipo, ¿vale? Haya una conexión, existan diferentes comités y se pueda trabajar es decir, codo con codo, ¿vale? Por lo tanto, para garantizar la integridad y la confidencialidad es importante estar en consonancia, uno con el CISO, uno con el responsable IT y sobre todo hacer reportings muy importante a la alta dirección, pero no reporting ya solamente de lo que nosotros hacemos como DPO, sino de lo que pasa fuera de la casa. Es decir, de este tipo de sanciones que lo que hacen, al fin y al cabo, está feo decirlo, pero muchas veces con la política del miedo se consiguen cosas, es decir, se consiguen que te hagan caso y sobre todo ver un poco más allá de, oye, ¿qué es lo que pasa si en nuestra cartera de clientes nos la bloquean? O si hay un descontento general en nuestra cartera de clientes. Y después, una vez tenemos ordenado, o sea, una vez tenemos realizada nuestra figura, tenemos budget para tener un equipo, tenemos colaboración y contacto con los otros departamentos, yo creo que es fundamental saber de nuestro negocio cuáles son los critical points, es decir, cuáles son los principales focos de atención a los cuales yo tengo que prestarle hoy un mayor trabajo. Oye, pues vamos a hacer concienciación e información en el área de people. Oye, han sacado un nuevo producto que va a requerir tales datos. Oye, pues vamos a hacerlo ahí. Oye, si nos vamos al departamento en caso de existir de desarrollo tecnológico, de data analytics o incluso el departamento de seguridad, que quiere implementar una nueva tecnología, sea una herramienta propia o sea de un tercero, ahí tengo que estar yo, porque se debe de cumplir el principio de privacidad desde el diseño y por defecto. Es decir, el DPO tiene que tener una visión 360 de la compañía y estar en absolutamente todo. Entonces, principalmente, por resumir, estos tres principales consejos es, oye, realzar la figura, colaboración con el resto de departamentos e identificar los puntos claves de nuestro negocio. Sí, ahí en esa colaboración uno de los temas muy importantes que toca resaltar, que si bien considero que ya lo tienen implementado, que es el consentimiento, ¿no? Pero para poder llegar a implementar los requerimientos estrictos que tiene la ley, que es el tema de portabilidad, que es el tema de si el cliente solicita toda la información que tiene registrada la entidad, se la puedan entregar y todos estos procesos tan complejos, realmente efectivamente la entidad necesita plataformas tecnológicas que le facilite cumplir estos requisitos. Por lo tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo en que toca darle importancia al presupuesto que se va a utilizar para cada una de las organizaciones, que al final, hoy día ya hay forma de explicar de que esto ya no es un gasto, sino es una inversión. Porque si hacemos un análisis rápido de cuánto te podría llegar en una multa, y eso sin contar de que el daño reputacional podría hacerte quebrar el negocio, no hay más que discutir, más que
plantear de buena forma la propuesta de tecnologías que se requiere para cumplir, ¿no? Sí. Así que una cosa que también dijiste es el tema de terceros, y eso desde mi punto de vista va un poquito más relacionado con el contexto del día de hoy, ¿no? Hay todo un proceso de transformación digital, todo se está montando ya en servicios en la nube, ya digamos hay más facilidades para poder digitalizar, y esto también hace que el control de terceros sea aún mucho más exigente. Y sabemos también que los ciberatacantes ya no están apuntando como estrategia, digamos, a la entidad en sí, sino a sus proveedores. Y solo para finalizar, desde la perspectiva de sistemas de gestión de seguridad o ciberseguridad, y esto lo hemos hablado contigo, lo hemos mencionado también en un anterior webinar, eh, partimos por la evaluación de riesgos y la identificación de los activos o la información y la clasificación de la información. En los sistemas de gestión de seguridad de la información toca revisar si tenemos clasificada o identificada dónde están los datos personales, ¿no? Así como yo creo en la mayor parte de las entidades financieras se tiene identificado claramente qué áreas está, digamos, de alguna forma procesando eh, datos de tarjeta porque corresponde y los tienen claramente mapeados, los datos personales también deberían estar identificados en este proceso. Eso va a permitir simplificar y facilitar las sinergias de la implementación de los controles de seguridad, ¿no? Y evitar las duplicidades por el sí. Y también como haciendo fuerza para solicitar un único presupuesto que va a favor de la organización. Y rápidamente, ¿qué tecnologías, por ejemplo, se deberían implementar en este camino de la seguridad y relacionado directamente a protección de datos personales? Y estamos hablando de un concepto que es el CIAM, en sus siglas de inglés, es Customer Identity and Access Management, que sería la gestión de identidades de clientes. Y esto básicamente lo que hace es ayudarte a gestionar, controlar los registros de los clientes, los datos de los clientes, el control de seguridad al inicio de sesión, los perfiles, pero principalmente esta marca, este registro del consentimiento que está entregando el cliente para que a partir de ahí se puedan hacer las acciones que el cliente está autorizando, ¿no? Pensando en que el cliente es importante para la organización porque está directamente relacionado a los servicios y productos que brinda la entidad. Luego, otra plataforma que podemos mencionar en este camino están las plataformas de IAM, que estaríamos hablando acá, Identity and Access Management, que sería básicamente la gestión de identidad y acceso. Y está más relacionada que pensar en el cliente, a diferencia del CIAM, esta está más enfocada en gestionar las identidades digitales en la casa, ¿no? De los empleados, de los accionistas, de los empleados en sí de la organización, para proteger lo que ya hemos mencionado que se puede, de la información que se puede estar tratando en las diferentes áreas. Y otro más relacionado al tema de accesos, que también tiene relacionado a todo este contexto de seguridad como muy importante y crítica, es esta plataforma de seguridad que es PAM, en sus siglas de inglés es Privileged Access Management, que esto está relacionado a la gestión de accesos de altos privilegios, ¿no? Controlamos todos los accesos de los usuarios, de los clientes, pero a veces las organizaciones se olvidan de lo más crítico, que son los accesos de las cuentas administradoras, aquellas que te permiten hacer muchas más cosas que las que podrían hacer las cuentas de los clientes. Entonces, esta es otra plataforma que, obviamente, como las que mencioné anterior, pues requieren de presupuesto, ¿no? Y muchas veces no se implementa justamente porque ese proceso de conseguir los presupuestos en algunos casos pueden resultar difíciles, y también por el tamaño de la empresa, ¿no? Siempre está este desafío en que tú no puedes proteger también, digamos, los activos, que los controles tengan un costo mayor que lo que tú estás protegiendo.
Después, solo para avanzar más rápido, porque estamos en tiempo, hay otras plataformas relacionadas al cuidado, al control de acceso de la red. Para este control tenemos el NAC, que es el Network Access Control, y efectivamente, sí, para las entidades tipo retail, tipo entidades que tienen instalaciones físicas, te permiten identificar todos los componentes tecnológicos que acceden a tu red y también identificar accesos no autorizados. Nada, y finalmente podemos hablar del CASB, que es seguridad de acceso hacia los datos que se suben a la nube, y rápidamente menciono el CIEM, que esta plataforma te permite centralizar todas estas plataformas de seguridad y te puede dar una visión preventiva. O sea, todos estos comportamientos anómalos que van levantando todas estas plataformas, tú las ves desde un único cerebro, vamos a llamarlo así, de CIEM, y que te va alertando de manera preventiva todos estos escenarios que hemos visto en los casos reales, ¿no? Yo creo que con esto, salvo que tú quieras comentar algo más que te parece importante, Gonzalo, en la hoja de ruta que podríamos marcar para la implementación de protección de datos personales. Sí, bueno, no sé si lo has comentado, Judith, otro creo que herramienta fundamental es el DLP, que es el Data Loss Prevention, que lo que hace es evitar la fuga de información, que para eso también se cuenta, es una herramienta para proteger la información, pero también va unida a la mano del CISO, del responsable de seguridad, que previamente debe existir una política de clasificación de la información en el que todo documento, bueno, pues se clasifique conforme a esa política, que normalmente son pues, 4 tipos de clasificación, que en este caso es interna, es pública, es confidencial y extremadamente confidencial. Y después, bueno, pues se configura con la herramienta de DLP que en este caso hemos hecho Judy, bueno, pues tenga la empresa. Lo que esto hace es evitar también un poco la fuga de información y que, oye, vayan saltando alertas y puede ser falso positivos o, evidentemente, se intercepte que alguien ha filtrado información confidencial de la empresa a terceros o fuera de la empresa. Súper buenísimo, sí se me había pasado, así que gracias por complementar. Entramos a la etapa final, como conclusiones, Gonzalo, no sé si tú quieres cerrar esta parte. Y simplemente, bueno, también poner un poco en valor que muchas veces hablamos, cuando hablamos de protección de datos, se puede considerar que es algo bastante ambiguo, que no tiene importancia y que vemos que no, que por las sanciones que hay de las autoridades de control, por lo menos el caso de España y otras muchas de la Unión Europea, son sanciones importantes, sanciones de que no solamente es una cuantía fija, van también en función de la facturación de negocio, te pueden cerrar o te pueden inhabilitar a hacer en este sentido un tratamiento específico y que evidentemente cada vez la figura o el rol del DPO, perdón, del delegado de protección de datos está cogiendo importancia. Hay muchísimas personas que se están formando, no solamente especialistas en derecho, sino en el caso de España, por ejemplo, hay una certificación que es el certificado de DPO bajo el propio esquema de la Agencia Española de Protección de Datos. La autoridad de control te examina y te avala si tú puedes ser o no puedes ser delegado de protección de datos y que evidentemente, pues al ser DPO de cualquier entidad, plena colaboración con todas las áreas y sobre todo, y lo más importante, plena independencia y que no interfieran en cualquier tipo de decisión que puedas tomar. Buenísimo. Mira, yo tengo 2 puntos relacionados a, digamos, a lo que ya hemos revisado los casos y me quedaría con 2 puntos importantes para concluir. El primero está relacionado al trabajo colaborativo, a la sinergia, y esto significa que toca buscar el alineamiento de los requisitos de negocio, muchas veces requerimientos de negocio, con requerimientos legales y requerimientos tecnológicos. ¿Por qué? Se da algunas veces que solo está alineado el de negocio con el de legal, pero nos olvidamos de tecnología, o tal vez negocio y tecnología definieron algo, pero se olvidaron de legal, y esto efectivamente estaría generando estas discrepancias y faltas de implementación probablemente, ¿no? Y segundo, para finalizar, creo que uno de los temas es importante el implementar controles de acceso granulares, digamos, de lo que yo he visto en las plataformas tecnológicas, sobre todo aquellas que no es que
tú hoy día implementas una y mañana la cambias fácilmente. Estoy hablando de, digamos, de las plataformas fuertes, core, importantes, que no las puedes cambiar de un día para otro, pero que en los proyectos tocaría ver cómo se implementan estos controles de accesos granulares, porque es posible que no estén preparados para eso, ¿no? Entonces hay que mirarlo como con mucha anticipación y no esperemos a que la alerta la dé un cliente con una sanción de la Agencia de Protección de Datos Personales. Eso para finalizar y pues nada, Gonzalo, quiero agradecerte nuevamente por tu valiosa participación en esta webinar y nada, agradecerte también por el libro que me vas a regalar y invitar a todos los que están en la sala. Yo les voy a Muchas pasar ahí gracias. con Lucía, les vamos a compartir el acceso, el nombre del libro, por si ustedes también están interesados. Yo les recomiendo, léanlo. Comprometo yo también a leer el libro, porque parte del libro yo ya lo conozco, ya lo he mencionado de primera mano. Gonzalo me lo ha compartido en varios cafés. Pues muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, Judith. Gracias, nos vemos. Gracias a todos.